Bienvenidos. Hola, mi nombre es Susi Moreno, Nail Artist Internacional. El día de hoy aprenderás a realizar uñas básicas de tip con un solo video. La lista de material que utilizaremos para este video te la dejaré en la descripción del video. Al finalizar te pondré también el link para que puedas revisarla en el video anterior. Como primer paso y muy importante, recuerda que todas las aplicaciones que realices de uñas postizas deben de realizarse en uñas completamente sanas. Como siguiente paso, después de lavar nuestras manitas de nuestro modelito, vamos a rociar un poco de Sunny Spray. Comenzamos con nuestra preparación básica del meñique a pulgar. Para esto vamos a utilizar un palillo de naranjo en la parte sesgada en área de cutícula de forma horizontal. Vamos a llevarlo de un lado a otro, empujando suavemente sin lastimar. Recuerda que es un área completamente sensible, por lo tanto debemos de tener mucho cuidado. Aquí podemos observar mucho más de cerca cómo es la posición de nuestro palillo de naranjo y cómo debemos de empujar nuestra área de cutícula para tener un mejor cuidado. Recordemos que a la hora de empujar área de cutícula podemos llegar a percibir algunos padrastros. Debemos de tener mucho cuidado, ya que a la hora de empujar o cortar podemos llegar a sangrar. Aquí tenemos la muestra de uno que más adelante vamos a cortar. Continuaremos empujando todas nuestras áreas de cutículas desde mi dedo meñique hacia mi dedo pulgar de mi mano izquierda. Pasaremos a limar nuestros bordes libres de cada uñita. Aquí un tip importante. Lo vamos a realizar con una lima de 180, de tal manera como si estuviéramos tocando un violín. Esto es muy importante, ya que nuestro tip embonará perfectamente en esa área y no tendremos ningún problema a la hora de pegarlos. Aquí te muestro más de cerca cómo es que tenemos que colocar nuestra lima y su posición para poder limar el borde libre sin llegar a lastimar. Recuerda que debe de ser de encastre a encastre. Siguiendo nuestro limado de bordes libres, en mano izquierda, recuerda que lo vamos a trabajar de meñique a pulgar.
pasaremos a realizar porosa nuestra placa de la uña con una lima Spongy 180-100 granos. Lo vamos a hacer hacia dirección del borde libre con mucho cuidado, ya que podemos llegar a lastimar un poco la área de cutícula. Son limados muy suaves y con dirección hacia el borde libre. Revisaremos que nuestra lima esté en buen estado y que sea del gramaje adecuado. Te recomiendo quitarle los filos para que no podamos llegar a lastimar. Aquí podemos observar cómo comenzamos en un lateral hacia el borde libre. Se hace completamente porosa la placa de la uña y cambiamos nuestra posición para poder hacer poroso el lado contrario. Aquí podemos observar más de detalle que es muy importante pasar nuestro spongy muy cerca en área de cutícula para remover todo el tejido muerto y así nuestra placa de la uña quede completamente limpia para una mejor adherencia de producto. En este paso es muy importante retirar el exceso de polvo con nuestro cepillo, ya que así podemos observar dónde hace falta hacer más porosa nuestra uñita. Ahora comenzaremos con nuestro siguiente paso, cortar el área de cutícula con nuestras tijeritas. Es muy importante que a la hora de realizar este paso estés completamente segura, en una posición cómoda y unas excelentes tijeras para no poder llegar a tener algún inconveniente. Aquí te muestro más de cerca la posición de nuestras tijeras. Recordemos que solo vamos a cortar lo que está levantado. Son cortes pequeños y precisos, ya que de lo contrario, si hacemos cortes más profundos y más largos, podemos llegar a sangrar. Aquí podemos encontrarnos nuevamente a nuestro padrastro. Vamos a hacer un corte limpio y preciso para que no podamos llegar a sangrar. Nuevamente quitaremos el exceso de polvo y revisaremos bien dónde hace falta hacer porosa nuestra uña o remover alguna área de cutícula que nos haya faltado. Aplicaremos nuestro pH Bond en toda la placa de la uña. Recuerda que su función es deshidratar la placa de la uña para una mejor adherencia.
Aquí podemos observar más de cerca cómo es la reacción al colocar nuestro producto en la placa unguial. Aquí aplicaremos el pH Bond en nuestra mano izquierda. Un tip muy importante, coméntale a tu modelito que una vez que aplicas los preparadores es muy importante que ya no esté tocando nada, ya que podría contaminar nuestra zona de preparación. Vamos a comenzar a medir nuestros tips. En este caso voy a colocar un tip con punta almendra. Vamos a realizarlo de meñique a pulgar. Recuerda que deben embonar perfectamente en nuestros laterales. No deben de quedar ni muy cortos y ni muy largos. Cada uno de ellos debe de ser completamente bien medidos, bajando los pliegues laterales y observando de lado a lado. Aquí podemos observar más de cerca cómo nuestro tip debe de quedar completamente embonado de encastre a encastre y que no sobrepase nuestro borde libre. Acomoda tus tips de tal manera que lleves un orden para que no te confundas a la hora de pegarlos. Una vez que elijas tu tip para pegarlo, vamos a colocarle un poco de resina sobre la punta de nuestro tip. Te va a indicar solo dónde tenemos que colocarlo. Tomamos nuestro dedo, posicionamos de una forma diagonal para que a la hora de presionar no nos quede ninguna burbuja. Así continuaremos con cada uno. Espera unos segundos para que pueda adherirse mejor. Cada que vayamos a pegar un tip, revisemos si embona perfecto. Si no es así, vamos a quitar los excedentes con nuestra esponja. Aquí podemos observar mucho más de cerca cómo tenemos que colocar la resina y tenemos que posicionar nuestro tip para que no llegue a quedar burbuja. Recuerda que el tip ya viene marcado para que tú no sobrepases el borde libre. Ajusta, haz presión para que no llegue a quedarnos ninguna burbuja. Con nuestra lima 150 comenzaremos a dar forma en punta. Aquí es muy importante escuchar a nuestra modelito de qué manera le gustarían sus uñas. Si las quisiera un poco más cuadradas, un poco ovaladas o un poco más en punta.
esto ya va a ser decisión de nuestros modelitos. Aquí podemos observar mucho mejor si nuestro tip quedó completamente embonado o no, ya que de lo contrario podemos llegar a limar para que embone perfectamente. Muy importante hacerlo en punta y también hacer un poco poroso si en todo caso se llega a sobresalir un poco nuestro tip. Ahora es momento de colocar nuestro primer solo en la placa ungueal. Si llegase a tocar un poco de tip, no te preocupes. Recordemos que este es nuestro medio de adherencia. Muy importante a la hora de aplicar nuestro primer, que no llegue a tocar absolutamente nada de piel, para que no lleguemos a tener alguna irritación. Una vez que terminamos de aplicar en nuestra manita derecha, aplicaremos ahora en nuestra manita izquierda. Lo vamos a hacer en un orden, de meñique a pulgar. Ahora estaremos preparando nuestro monómero y acrílico. Te recomiendo que nuestra servitoalla la coloquemos debajo. Para mi aplicación estaré utilizando un pincel del número 8. Vamos a colocar dentro del monómero, humedeciendo perfecto y descargando en nuestro godete. Tomamos una perla de acrílico, tiene que quedar en la parte inferior y depositamos. La perla se debe depositar perfectamente en la placa de la uña. Solo lleva de un lado a otro sin picotear nuestro acrílico y solo irlo presionando. Un punto muy importante que debemos de tomar en cuenta es que a la hora de yo estar presionando, acomodando mi acrílico, no debemos de tocar la piel, ya que solo trabajaremos en la uña, evitando tocar piel con el líquido. Una vez que nosotros colocamos el acrílico, con la punta de mi pincel voy a ir barriendo hacia mi borde libre, para que a la hora de limar
sea mucho menor. Podemos darnos cuenta que voy acomodando muy poco con nuestra punta del pincel. Tomaremos ahora nuestra segunda perla para colocarla en nuestro dedo anular. Recordemos que ahora lo vamos a realizar en punta, vamos a hacer en 2 perlas. Llevaremos nuestro acrílico de un lado a otro, solamente dando unos ligeros golpecitos, acomodando en punta, limpiando el pincel para no tener bastante humedad. Una vez que logramos acomodar el acrílico, vamos a difuminar para que no nos pueda llegar a quedar un topecito. Limpiamos nuevamente el pincel. Esto es muy importante para no dejar demasiado líquido y que no pueda llegar a tocar en piel. Volveremos a barrer hacia borde libre para que nos quede uniforme y detallando punta. Ahora tomaremos una segunda perla. Debe de tener una humedad suficiente para que a la hora de que yo deposite pueda distribuirse perfectamente. Un punto muy importante que recomiendo es que tu dedo vaya en dirección hacia abajo para que la gravedad nos ayude a llevar el acrílico a punta y área de cutícula la tengamos completamente definida. Siempre presionando con el cuerpo del pincel para que nos quede una superficie lisa y así podamos limar mucho menos. Aquí tenemos una imagen mejor para poder observar todos los puntos anteriores que ya he comentado. Llevando a punta nuestro acrílico, depositándolo en ambos lados con cuerpo del pincel y dejándolo completamente liso. Lo podemos observar también con el reflejo de la luz de la lámpara que nos está dando. Ahí tú puedes guiarte para saber dónde tenemos más producto e ir acomodando. Aquí tomaremos nuestra segunda perla. Esta perla será depositada debajo de nuestra lúnula. Para el momento en que nosotros presionemos, el acrílico se va a ir yendo a área de cutícula y podemos observar por el ángulo de nuestro dedo que él solo se va hacia borde libre. Así que no te tienes que preocupar por el acrílico que se vaya a nuestra cutícula. Colocando la posición correcta y la perla con la humedad correcta, tendrás sellados perfectos. Una vez que terminamos con nuestra primera manita, comenzaremos el mismo procedimiento en nuestra segunda manita.
ya sea que puedas utilizar de 1 a 2 o hasta 3 perlas. Esto va a depender del largo que te vaya a pedir tu clienta. Todo el procedimiento se recomienda que sea de meñique a pulgar en una mano derecha y de meñique a pulgar en tu mano izquierda. Una vez que terminamos de aplicar el acrílico, vamos a comenzar a limar con nuestra lima 150. Comenzaremos limando nuestras paredes laterales, posicionando nuestra lima de forma vertical. Continuando con nuestra siguiente posición, lo vamos a hacer de una forma envolvente sobre nuestra superficie para dar una forma completamente convexa. Recordemos que todos estos puntos, a la hora de nosotros limar, tenemos que volver a detallar, regresando a nuestros puntos anteriores. Cuando estemos limando, te recomiendo tomar bien su falange distal de tu modelo para también nosotros tener el control de su dedo. Evita tocar piel, hacerlo muy agresivo para no poder lastimar o llegar a sangrar. Los procedimientos anteriores los vamos a ir replicando en cada uno de nuestros deditos. Recuerda, muy importante, preguntarle a nuestra modelo si lastimamos o siente demasiado agresivo nuestro limado. Observa muy bien en todo el video la posición de mis manos, tanto de mi mano derecha como izquierda, el tomado de lima y las presiones que ejerzo. No te preocupes, en todo caso subiré un videito donde te estaré explicando todas las posiciones y el agarrado correcto de la lima. Solo ese videito será exclusivo para limado. La punta la estaremos detallando de acuerdo a lo que nuestro modelo nos indique, ya sea cuadrada u ovalada. Aquí vamos a observar más de cerca la posición de la lima, tanto en nuestras paredes laterales, y van a generar este polvito que nos va a indicar que estamos haciendo un limado completamente paralelo. Ahora, cuando estemos limando nuestra superficie, nos vamos a dar cuenta cómo nuestras líneas se van marcando y te va a ir indicando dónde hace falta pasar nuestra lima. Te recomiendo quitar el exceso de polvo para observar mejor. Cuando estemos detallando punta, te recomiendo bajar tus pliegues laterales para que nuestra lima pueda entrar mejor y así no llevarnos acrílico o llegar a sangrar.
continuaremos con área de cutícula. El área de cutícula lo tenemos que hacer más suave y hacia una sola dirección. Punto muy importante, para limar el área de cutícula, ya sea que lo puedes hacer con tu lima 220 o una lima 180, es una lima completamente suave. Ahora continuaremos a pasar a limar con una lima Spongy 180-100 granos todas las superficies de nuestras uñitas. Esto es para quitar las líneas anteriores de nuestras limas y así nos dejará una superficie mucho más lisa para poder comenzar con nuestro diseño. Recordemos hacerlo en orden, primero en nuestra mano izquierda y pasar a nuestra mano derecha, de nuevo con nuestro meñique y terminando con nuestro pulgar. Una vez que terminamos de limar, ahora vamos a rociar nuestro Sun Spray. Esto es para quitar todo el polvillo que se encuentra en la parte superior e inferior y así dejar un trabajo mucho más limpio y pulcro. Quitaremos todo el exceso de humedad que se va a encontrar debajo de nuestras uñitas y en la superficie. Vamos a trabajarlo de uña por uña. Ahora comenzaremos con nuestro diseño, que será muy sencillo. Utilizaremos un poco de Super Shiny Top. Iremos agregando muy poco en el área de cutícula. Vamos a distribuir perfectamente con nuestra brochita para después pasar con un pincelito lengua de gato. Esto nos va a ayudar a distribuirlo sin manchar piel y sin dejar bastante exceso. Una vez que nosotros terminamos, vamos a seleccionar aquí un efecto. Estos serían unos flakes, ya que son muy delgaditos y los puedo colocar en la superficie sin haberlos encapsulado. Con mi pincel voy a ir tomando y los vamos a ir depositando. El mismo pincel va a hacer esta presión para que no se vayan a sentir estos efectos tan hermosos, pero también a la vez súper delgados. Te recomiendo que si eres principiante, utiliza estos efectos. Créeme que te van a gustar, ya que son completamente delgados y pueden dar acabados muy bonitos y elegantes. Además, puedes agregar un plus extra a tus aplicaciones.
Los mismos pasos los vas a ir replicando en cada una de sus uñitas. Puedes, a la hora de terminar una manita, colocarla en lámpara por 30 segundos y después continuar con la mano anterior siguiendo los mismos pasos. Cuando te guste cómo se observan todos tus flakes y que estén bien distribuidos, podemos llevar la lámpara nuevamente por 30 segundos. Aquí vamos a observar más de cerca cómo nuestros flakes son completamente delgados y que se pueden acomodar fácilmente, ya que recuerda que no te van a dejar una superficie gruesa. Pasaremos a aplicar nuestro Super Shiny Top. Vamos a revisar a la hora de hacer esta aplicación que no nos vaya a quedar ninguna pelusa o polvillo. Te tiene que quedar completamente limpio y liso. Recordemos que estos flakes ya están curados en lámpara, ya que si no lo haces antes se te van a correr todos y se van a distribuir sin que el diseño quede fijo. Vamos a aplicar aquí nuevamente Super Shiny Top. Si eres principiante, te voy a recomendar este tip. Ve aplicando el brillo de 2 en 2 para que no se te pueda escurrir o manchar o llenar de pelusa. Una vez que los dos están, puedes llevarlo a lámpara por 30 segundos y así ir sucesivamente con nuestros demás deditos. El proceso anterior lo vamos a ir realizando en nuestra siguiente manita. Recuerda, de 2 en 2 para que tengas un mejor acabado y que todo esté perfectamente hecho.
por último, estaremos aplicando nuestro aceite para hidratar áreas de cutícula. Estaremos aplicando una gotita en nuestra área de cutícula y dejaremos que se distribuya por todos nuestros pliegues laterales. Este procedimiento lo vamos a hacer en todas nuestras uñitas, igual de meñique a pulgar, de izquierda a derecha. Una vez que terminamos de aplicar nuestro aceite de cutícula, ahora vamos a dar un masaje en toda nuestra uñita, pasando por nuestro pliegue proximal, pliegues laterales y borde libre. Así se va a hidratar toda su piel. Y así quedaría el resultado final de nuestro set. Espero les haya gustado este videíto. Y no olvides suscribirte a mi canal. También activa la campanita para que te enteres de los nuevos videos. Nos vemos pronto. Saludos.